Yo como bitcoiner te digo, perdí todos mis bitcoins en un accidente de lancha. Los perdí todos. Escuela de los Audaces, estamos aquí nuevamente en un nuevo capítulo con Don Alejo. Don Alejo, muchísimas gracias Gracias. por recibirnos Muy en su amable. oficina. Luego de la entrevista que obviamente hicimos hace un poco más de una semana, la entrevista fue súper nombrada y súper... Tuvo muchas vistas de acuerdo a que nos diste una buena clase sobre inversiones y sobre materia de cripto. Entonces sería De bacán. cripto. De cripto. No, venga, yo desde ya le meto la mano para corregirlo, Ok. porque si no nos perdemos. Cripto es, hágase de cuenta, un casino digital. Eso es cripto. Ok. Bitcoin es dinero digital. Ok, Para ok, que no ok. nos, o sea, orientemos a la Eso gente de desde el principio, Bitcoin. porque la gente entra y se encuentra con que hay que aprender Bitcoin y hay que aprender de cripto. No, la cosa no es así. Todo el mundo tiene cripto desde hace 30 años en su Bancolombia o en su Da Vivienda, o todos esos bancos digitales que usted mete a internet y le pone el usuario, el password. Eso es cripto. Ok, Eso es dinero encriptado en una base de datos centralizada. Lo ok. mismo son las criptos. Sí, Son tokens en una base de datos centralizada, soportadas por un grupo de programadores y de mercadeo. Bitcoin no. Bitcoin es un código abierto que permite ser leído ok, y está registrado en miles, sí, en miles de nodos alrededor del mundo que guardan todo el historial de las transacciones de Bitcoin, y ok, cada vez que los mineros presentan un bloque nuevo de transacciones, los nodos comparan contra el historial completo, y si cumplen las normas de Bitcoin se acepta el bloque y se adiciona la cadena. O ok. sea, Bitcoin es una cosa mucho más amplia de lo que la gente cree. Excelente. ¿Y cómo aprendiste toda esa información? Porque muchas personas quieren intentar entender sobre qué se trata el Bitcoin, pero muchas veces puede ser un poco como confuso. ¿Cómo fue la historia para que aprendieras sobre Bitcoin y entraras en materia? Hagamos lo siguiente, vámonos miles de años atrás Ok, y entendamos primero qué es el dinero. ok, El dinero es un lenguaje de transferencia de valor, entre el cual las personas, una vez se prestan servicios o productos, se compensan, y con lo hacen con dinero, con eso lo hacen. Ahora, el dinero ha sido de todo en el pasado. El dinero ha sido pepitas de vidrio, el dinero ha sido maíz, el dinero ha sido cualquier cosa que sí, sirva para compensar por un valor o un servicio que se presenta. Entonces, los gobiernos se dieron cuenta que los Medici estaban haciendo mucha plata en la época del Renacimiento y decidieron acaparar el dinero. Entonces, el dinero no siempre ha sido estatal. Usted un billete hoy en día, no, es que eso es dinero, no, eso es una representación de lo que es dinero, porque es un acuerdo social. Y hoy en día hay múltiples dineros que antes no existían en ese sentido. ok. Mire, ¿usted sabe por qué los africanos fueron esclavos? Sí, ¿por qué? ¿Sabe por qué? No. No fue porque llegaron a los ingleses a dar bala y a capturarlos, no, sino porque los africanos tenían dinero quebrado o dinero roto. Ok, Dinero roto es un dinero de menor calidad que el dinero que es más fuerte. Entonces ya en esa época estaba el oro considerado como un dinero fuerte, pero cuando los Indias Trading ok. Company, que era la corporación inglesa que viajaba alrededor del mundo haciendo trading, llegaron allá, se encontraron que el dinero de los africanos eran bolitas de cristal que se cristalizaban cuando los volcanes hacían erupción cerca al mar. Entonces esa arena, esa sílice, se iba juntando con agua, y cuando bajaba alta temperatura quedaban unas bolitas, y esas Ok, bolitas era el dinero de los africanos. Entonces cuando los de East India's Trading Company, es el nombre correcto, llegaron allá, se encontraron con que los africanos tenían piedritas de volcán, de vidrio. Entonces dijeron, no, pues si nosotros encontramos eso en las fábricas de vidrio en Europa. Entonces los ingleses se devolvieron después de las primeras visitas a hacer negocios en Inglaterra, y se fueron encontrando que los africanos tenían esa monedita y ese dinero. Entonces se fueron a las fábricas de vidrio en Europa a recopilar eso, porque era el excedente de la producción, o sea, era como el ripio. ok. Y al volver a África empezaron a comprarlo todo. Los empobrecieron tanto que los esclavizaron. Así empezó la esclavitud, por tener un mal dinero. ¿Usted por qué o cómo? La pregunta te la hago bien hecha. ¿Cómo cree que Venezuela perdió toda su riqueza? Por mala administración. No.
Venezuela perdió su riqueza porque mientras el gobierno los tenía enfiestados dándole cosas gratis, el gobierno no da nada gratis que no se haya robado antes, para que sepa. Ok. O sea, todo lo que el gobierno lo tiene, se lo ha robado. Ok. ¿Ok? Bueno. Segundo, cualquier fiesta gubernamental, cuestiónenla porque la están haciendo. Tercero, ellos mientras estaban en fiestas, que los tenían todos enfiestados y enrumbados y el gobierno dándoles plata y todo, estaban imprimiendo. Y la impresión es un impuesto escondido y la emisión digital es un impuesto escondido porque ambas generan inflación, la cual es un impuesto escondido. Si no entendemos lo que es el dinero, ¿cómo vas a entender Bitcoin? ¿Sí o no? Sí. Pues entenderás las características, pero no vas a llegar a entender lo que en sí es Bitcoin. Sí. Entonces yo ahorita, cuando ustedes llegaron, les dije que estábamos ante un turning. Un turning es un cambio radical en la humanidad. Y este turning viene acompañado de un evento muy, muy significativo. Y es que estamos separando al dinero del gobierno. Ok. En todo el mundo. ¿Y eso al gobierno no le gusta? Le guste o no, no puede hacer nada. Miren, Estados Unidos, China lleva 15 prohibiciones de Bitcoin en el mercado y ahí sigue Bitcoin. Estados Unidos al principio lo atacó de muchas formas, muy violentamente, y no pudieron. Entonces ya los políticos norteamericanos se dieron cuenta de que Bitcoin está aquí y se va a quedar. Okay. Como los gobernantes de los países latinos viven tan enfocados en robar y en legislar, no tienen tiempo para estudiar estas tecnologías. Afortunados nosotros, que mientras ellos están robándonos, nosotros estamos aquí estudiando y educándonos. Sí. ¿Listo? Bueno, el mosquito quería alguien en la entrevista. Todo el dinero no siempre ha sido estatal. Okay. El dinero ha sido de las personas, ha evolucionado, por eso se llamaba salario, porque era sal a diario. Okay. El dinero es lo que uno quiere que sea. Pero el dinero tiene que tener unas características muy significativas para cumplir con lo que se necesita que sea dinero, para uno decir, hombre, eso es dinero perfecto. Y Bitcoin es dinero perfecto. Bitcoin es dinero perfecto. Dinero perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es dinero perfecto? Primero, porque su inflación se reduce con el tiempo. O sea, todos los días se producen menos Bitcoin que los que produjeron antes. Okay. Antes Bitcoin inició produciéndose 50 Bitcoin cada bloque, cada 10 minutos. El primero que minó ese Bitcoin fue Satoshi Nakamoto, que fue el que escribió el código de Bitcoin. Después hablamos de Satoshi Nakamoto, pero entre paréntesis le digo, a nadie le importa quién inventó el círculo desde que el círculo funcione. Entonces, a mí personalmente no me interesa saber quién es Satoshi Nakamoto. Okay. Seguimos. Entonces, el dinero es deflacionario. Es el mejor tipo de dinero que uno puede tener. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés dinero deflacionario, vos podés ahorrar en ese dinero deflacionario. Y cuando ahorras en ese dinero deflacionario, a medida que va pasando el tiempo, tiene más valor. Deflación, ¿cierto? Okay. Porque aquí estamos acostumbrados a la inflación, o sea, a que el dinero pierda capacidad adquisitiva todos los años. Ejemplo, si vos a principio de año tenés 100 millones de pesos debajo del colchón y durante el año ocurrió una inflación del 10%, a fin de año tu capacidad adquisitiva de esos 100 millones de pesos con una inflación del 10% es de 90 millones. O sea, perdiste 10 millones de capacidad adquisitiva porque el gobierno se cuadra las cuentas financieras a través de la emisión. ¿Y cómo emite? Bonos del Estado. ¿Quién los compra? El Banco Central de la República. Para acabar de ajustar, el Banco Central de la República no es del gobierno, es una empresa privada. Que es que el gobierno pone 4 personas en la junta directiva, que va, son 12, los otros son mayoría. Y los dueños del Banco Central de la República son la banca privada del país, acompañada de apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los cuales pertenecen a una cosa que se llama ICE, Intercontinental Exchange, la cual reporta al BIS, Bank of International Settlements. Y todas esas empresas, sus más pesados accionistas es la familia Rothschild, que son los banqueros alemanes de hace cientos de años. Entonces hay que estudiar la historia del dinero para darnos cuenta el dinero que es. Volvamos a Bitcoin. Listo. Entonces Bitcoin es deflacionario. Deflacionario. Adicionalmente eso es verificable. Porque cuando usted tiene Bitcoin, usted puede demostrar que tiene Bitcoin a través de qué, de una transacción que haga a otra persona, ¿cierto? Sí. O con su dirección mostrar el saldo y el balance. Bueno,
Adicional a eso es combinable y divisible. El oro, pues parta usted, si esto fuera de oro, sáqueme 10 gramos de oro de aquí. El problema pues para uno sentarse a cortarlo, pulirlo. Y fuera de eso, Bitcoin es verificable como te demostré a través del blockchain de Bitcoin, que es como decir la suspensión de un carro, y Bitcoin es el carro, entonces blockchain no es lo más importante, es una parte de Bitcoin. Adicional de eso es transferible. Bitcoin es transferible a cualquier dirección en el planeta, estés a 1 kilómetro, a 1 metro o a 10.000 kilómetros de distancia. Okay. Adicional a eso, Bitcoin es inconfiscable. Inconfiscable. Es inconfiscable porque vos te puedes aprender tu código mnemónico, o sea, tu semilla digital. Si te la aprendes, tenés tu dinero en tu cabeza. Quiere decir que tu dinero está en cualquier lugar del mundo donde vos estés. Cuando vos te bajas una aplicación de Bitcoin, vos estás bajándote un banco que está conectado al resto del planeta a través de los nodos de Bitcoin y de los mineros de Bitcoin. Entonces esas características no las tiene el dinero actual. Si vos querés enviar, no sé, 5.000 euros a España, porque tenés a un familiar y necesita una plata, tenés que llenar los documentos de un SWIFT, ir al banco, es un rollo. Bitcoin no, lo haces y a los 10 minutos la transacción está ya verificada y listo, ya tienes la plata. Entonces Bitcoin fue diseñado para transferir dinero de un lugar a otro sin ser rastreable. No, es rastreable, 100% rastreable, pero está encriptado, lo que implica que si no tenés los nombres que están en las direcciones, no saben quién lo está haciendo. Bitcoin es el resultado de 40 años de desarrollo de la última etapa de Internet. Porque Internet es un protocolo de comunicación, pero lo que le faltaba a Internet era el protocolo del dinero. Entonces está el TCP/IP, está la prueba de trabajo, que son todas las tecnologías que Satoshi Nakamoto cogió e integró. En ingeniería, el máximo nivel de un ingeniero es un integrador. Los integradores son los que inventan las máquinas. Un integrador coge pura tecnología madura y la ubica en su proporción, en su lugar y en su función correspondiente para que preste el servicio que se requiere. Okay. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Si estamos enredados en algo, me devuelvo. No. Listo. Adicionalmente a eso, Bitcoin no tiene leakage. En los sistemas en ingeniería hay una cosa que se llama leakage. Ejemplo, cuando usted va en el carro, ¿qué pasa con el motor del carro? Se calienta. Entonces, parte de la energía de consumo del combustible que estás utilizando se disipa en calor, se disipa en fricción, se disipa en ruido. Entonces los carros son aproximadamente, si no me equivoco, un 60% eficientes. Las motos son como un 80% eficientes, que el peso es mucho menor. En cambio en Bitcoin no hay pérdida. Entonces si vos alcanzaste a acumular, no sé, 10 millones de satoshis, ahorita me va a decir, pero ¿cómo así que satoshi? No estamos hablando de Bitcoin, ya le voy a explicar. Si usted alcanzó a acumular 10 millones de satoshis y el precio subió al otro día y al siguiente día bajó y al otro día volver a subir, cualquier cosa pasó, usted tiene los mismos 10 millones de satoshis. O sea, no tiene leakage, no tiene desgaste. Okay. Usted hace una transacción bancaria o hace una transacción de Bitcoin, el banco le cobra el 4 por 1000 y el gobierno no sé qué otras cosas le cobra y el banco también le cobra otras cosas. Y usted hace una transacción en Bitcoin y a usted le cobran un fee y ya. ¿Cuánto el fee? Dependiendo cómo se esté moviendo la red. Si la red está moviendo mucho en el momento, los fees se van poniendo más caras. ¿Por qué? Porque los mineros están metidos ahí es para hacer plata, o sea, para ganar comisiones de las transacciones. Pero las aplicaciones te dan la opción para vos incrementar el fee o bajar el fee dependiendo qué tanto afán tenés para hacer la transacción. No, es que tengo que hacerla ya porque tengo que pagar este carro ya en Bitcoin. Bueno, listo. Entonces póngale, no sé, 5 o 7 satoshis por BYte, que es la unidad de comisiones. Entonces el network, como ve que la transacción que usted está haciendo, no sé, de medio Bitcoin, tiene una comisión muy alta, quiere decir que está muy alto en la piscina. Entonces el minero lo coge de una. Pero si la comisión es muy bajita, el minero lo coge más tarde. Entonces vos escoges qué tan rápido haces tu transacción en la red de Bitcoin. O sea, las características, yo creo que nos podemos quedar aquí 4 o 5 horas, pero es dinero perfecto. Sí. ¿Usted sabe quién es BlackRock? Sí. Bueno, BlackRock hace 3 años decía que Bitcoin era donde se lavaba dinero, era un índice del lavado de dinero. Hoy en día BlackRock
tiene 550.000 Bitcoin. No ellos, en realidad ellos tienen nada más 11.000, pero sus clientes a través de un producto que se llama ETF, IBIT, creo que llama el de ellos, que es un segundo nivel de exposición al activo a través de un administrador de activos, tienen 550.000 Bitcoin ahí metidos. Entonces ya dijo Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, dijo que él estaba equivocado de Bitcoin, que no lo había entendido. Yo no conozco un solo detractor de Bitcoin que entienda Bitcoin o que lo haya estudiado suficiente. Entonces, ¿crees que Bitcoin es un avance para la sociedad? Una sociedad no puede desarrollarse correctamente cuando el dinero está roto. Y nosotros tenemos un dinero que se llama fiat. Fiat en latín quiere decir déjalo ser. Okay. El dinero fiat se constituyó legalmente a partir del 15 de agosto de 1971, cuando a las 2 de la tarde de ese domingo el presidente Nixon, a raíz de que los franceses habían enviado una fragata de guerra a recuperar el oro francés, porque el ministro de Defensa de Charles de Gaulle le dijo, estos gringos están metiendo mucha plata en esa guerra en Vietnam, ellos no tienen tanto oro, pidamos el oro que nos lo devuelvan. Mandaron a pedir el oro y cuando llegaron allá con la fragata, los gringos le dijeron no, lo vamos a devolver. Y el domingo salió a las 2 de la tarde Nixon diciendo, temporalmente, ojo que los gobiernos cuando dicen temporalmente, eso quiere decir que para siempre, temporalmente vamos a cerrar la ventana de convertibilidad del dólar al oro y solo lo haremos en condiciones que nos convengan y lo hacemos para protegernos de los especuladores. Todo lo que le estoy diciendo, verifíquelo, porque es verificable. En ese momento el dólar se salió del estándar del oro que habían adoptado en 1945 al cierre de la Segunda Guerra Mundial. Pero ocurre que cuando ellos hicieron ese cambio ya Estados Unidos estaba montado muy bien con la península arábica, con el petróleo, entonces generaron que el petrodólar. Entonces nosotros hemos estado con el petrodólar andando un buen rato y si te das cuenta todo el que ha tratado de hacer negocios con otra moneda diferente al dólar y petróleo ha muerto, todo ha muerto. Entonces ya hoy en día Rusia está haciendo negocios en rublos con petróleo y los chinos también en yuan con petróleo con Arabia Saudita ya está como más parado en la mitad, pero siguen teniendo un inconveniente que es que los rusos imprimen los rublos o los chinos imprimen los yuanes o los gringos imprimen los dólares, entonces tenemos una condición en que el dinero es papel con tinta nomás. Okay. Saque un billete de 100.000, busque donde dice 100.000 ahí, dice 100 y abajo dicen letricas 1000. Hace 3 años los billetes, el 1000 era más grande, antes teníamos los ceros, ellos van mochando y ahorita de repente Petro antes de salirse dice muchachos, les voy a hacer un regalo y vamos a hacer el peso duro, entonces tumban el 1000 y el billete de 100.000 se vuelve el billete de 100 y nos metieron un 1000% de inflación de un día para otro. Y no nos dimos cuenta, y así lo hicieron a los del lado. Entonces ese dinero que tenemos es un dinero que es una promesa para que alguien más te reciba eso, y bueno, está funcionando, pero es un dinero que imprimen en Bogotá. Okay. Entonces no es un dinero, ellos no tienen que trabajar para poder hacer el dinero, nosotros sí tenemos que trabajar, ¿cierto? Sí. Ok, basado en esto, hay un dicho en Wall Street, hay muchos dichos. Sí, hay una regla en Wall Street que sucede que ellos hablan de cierta manera para que muchas veces las personas no puedan entender de qué están hablando y crean que lo que ellos hacen nadie más puede hacerlo. Siempre lo hacen así. Cuando escucha a alguien hablando muy complicado, sí, sea más desconfiado. Es porque ellos o el gobierno no quieren que las personas entiendan las reglas básicas de la economía y entiendan cómo se mueve la economía. Mira, usted en el colegio no le enseñaron a abrir una cuenta bancaria, a declarar renta, no enseñaron a nada que les sea útil en la humanidad, le enseñaron principios básicos de matemáticas y comportamiento social, pero cosas como declarar, reportar sus impuestos o invertir o cosas así por el estilo, no la enseñan en los colegios porque es una educación para normalizarte, para mocharte las alas de tu creatividad y que te metas en un sistema. Okay. Y en las universidades ya te cobran eso específicamente por temas que vos querés estudiar y te lo explican desde una perspectiva de una economía keynesiana.
La economía keynesiana es esta economía de Smith en que hablan de la productividad de los países en función de sus recursos, bla, 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 pero esa economía está equivocada porque para ellos la estructura depende de 100.000 factores para definir una economía. ¿No? La economía siempre es simple, solo que es un montón de factores sumados. Y esa economía la definen mal la economía austriaca, que es la de los libertarios, la que corresponde a que el Estado debe ser solo del tamaño del servicio que te presta. Entonces, si el gobierno a mí me presta un servicio equivalente al 5% de lo que hago yo todo en mi vida, yo debería nada más pagar un 5%, ¿cierto? Pero aquí quieren un 68% en total, 19% de IVA, 15% de ganancia ocasional, 35% en renta, súmele, va por ahí arriba. Entonces el dinero que nosotros tenemos es un dinero roto. Y Bitcoin llegó en un momento muy crítico porque el papel blanco de Bitcoin que explica la ecuación de Bitcoin y los procesos de Bitcoin apareció el 31 de octubre a las 12 de la noche del 2008. Y una vez eso se emitió en un grupo criptográfico que se llamaban los cypherpunks, el 3 de enero del 2009 a la 1:15 de la tarde Satoshi Nakamoto empezó a minar Bitcoin, minando el primer bloque o el bloque Génesis, en el cual solo hay una transacción que es de 50 Bitcoin. ¿Para quién? Para el que los minó. Porque correr Bitcoin Core en un computador para hacer minería requiere que vos sigas los parámetros del Bitcoin Core. Y si te salís del Bitcoin Core, o sea, no estás minando Bitcoin. Entonces aquí, específicamente aquí en Colombia, nosotros tenemos una cosa muy triste que se llama el unit bias. Unit bias significa la inclinación, porque si ves 3 oportunidades, la una ya muy desarrollada y las otras 2 no tan desarrolladas, y de pronto con unas tecnologías no equivalentes, pero medio parecidas, ahí es donde metemos la inversión. Y eso es un error, porque solo por el concepto de que está más barato. No, tienes que estudiar la oportunidad, te lo dije en el video pasado. Si la estudias te das cuenta. Yo cuando entré al mundo de las monedas digitales, invertí en todo. Y después me di cuenta que había metido la pata, porque a excepción de Bitcoin, todos los otros son empresas de software que están vendiéndote la idea de que el token de ellos tiene un valor, pero la red de ellas es así chiquitica, comparada con la red de Bitcoin que es global. Ok, entonces, ¿crees que hoy en día lo que separa a un buen inversor, a un mal inversor de un buen inversor es el estudio que ponen en la materia en la que van a invertir? ¿Crees que hoy en día las personas cuando van a hacer una inversión no estudian lo suficientemente el producto en el que van a invertir, no se esmeran por entenderlo y por eso a veces pierden? Porque una de las primeras reglas de Warren Buffett es invertir en lo que entienda, pero muchas veces hoy en día las personas, hay un cuento que dice que debes de tener 7 redes de ingresos para ser una persona con riqueza o todo ese tipo de cosas. Entonces las personas se meten como en ese mundo y empiezan también a distribuir sus inversiones, pero no entienden en lo que invierten. A ver, yo primero te digo varias cosas. Hablemos de Warren Buffett. Warren Buffett es un tipo que dice que cuando usted compre algo nunca lo venda. Pero para poderlo comprar tienes que estudiarlo. Warren Buffett dijo que creo que en el 2013, 2014, dijo que Bitcoin era veneno de rata. Y al tiempo le preguntaban otra vez por Bitcoin y dijo que era veneno de rata al cuadrado. Creo que fue el compañero del Charlie Munger, que se murió el año pasado. Pero ellos mismos comprobaron que ellos nunca estudiaron Bitcoin. Entonces vuelvo y repito lo que te dije ahorita. Yo no conozco un crítico de Bitcoin que lo haya estudiado. Y yo conozco gente que ha estudiado Bitcoin que sí entiende Bitcoin. Entonces cuando vos entendés cómo funciona Bitcoin, pues te das cuenta de la magnitud de la creación tecnológica que es. Y llegar a criticarlo se vuelve como muy difícil cuando uno se da cuenta que hay genialidad por todo lado. ¿A qué me refiero genialidad por todo lado? Uno de los ataques principales que tenían con Bitcoin era que la minería de Bitcoin consumía mucha energía.
Pero hay un factor que esa gente no sabe. Y es que cuando vos minas Bitcoin, vos no puedes utilizar energía costosa, o sea, energía de ciudad o energía, no puede ser energía de alto costo, porque si no te ganas el bloque, te consumiste todo ese dinero de energía y te perdiste el bloque, ¿cierto? Sí. Entonces necesitas ir por energía barata. Okay. Entonces, Bitcoin, ¿dónde minan Bitcoin? Minan Bitcoin donde hay pozos de gas natural o pozos petroleros. ¿Por qué? Porque todos esos lugares que tienen estos materiales combustibles van generando gases de presión, y esos gases de presión, si quedan encerrados, se explotan. Entonces eso tiene que tener un respirador. Esos respiradores, cuando usted va por Barranca Bermeja o cualquier otro lugar del país donde hay refinerías, donde hay pozos de petróleo o pozos de gas natural, vos ves que hay unos tubitos que tienen un gas saliendo o una llama. Entonces el del gas saliendo se llama venting, venteando, y el de la llama prendida se llama flaring, que es quemando, ¿cierto? En ambos casos están quemando metano. Metano es 83 veces más contaminante que el CO2. Cuando vos tenés minería de Bitcoin, te llevas para allá un quemador de metano. Un quemador de metano coge el metano a través de un generador de combustión interna y genera CO2, dióxido de carbono, un 83 menos contaminante para la atmósfera. Y esa energía la utilizan para activar un generador eléctrico. Y ese generador de energía eléctrico lo utilizan para minar Bitcoin. Y se conectan a internet por satélite y monetizan la energía de ese gas que estaba saliendo a contaminar el ambiente. Entonces, esa pelea hoy en día de que la minería de Bitcoin es mala, eso ya se acabó. Cuando yo vivía en Texas y llegaban tormentas de nieve muy fuerte, la demanda de consumo energético era altísima para que la gente pudiese seguir en la casa calientica, y las redes no estaban listas para soportar esas demandas energéticas. Okay. Pero ahorita que Texas es el mayor minero de Bitcoin en el mundo, como estado, como lugar en el planeta, cuando llegan esas demandas de alto consumo energético porque se produjo, no sé, un blizzard, que es una tormenta de nieve, apagan los equipos mineros de Bitcoin. Entonces toda esa energía que estaban consumiendo está disponible ya para la red. Okay. Entonces, los beneficios que trae Bitcoin, no solo para la industria energética, sino para la economía mundial, para la reducción del consumismo, para la armonización de los seres humanos en su vida general, es extremadamente importante, pero uno no puede esperar que todo el mundo se dé cuenta de eso si no lo estudia. Si no lo estudia. Si no lo estudia. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, yo no soy inversionista, yo soy ahorrador. A pesar de que todos los bitcoins se me perdieron en un accidente en lancha, hay que ahorrar en Bitcoin. Inversión implica riesgo y ahorro implica bajo riesgo. A medida que usted entiende Bitcoin, se da cuenta que usted está ahorrando y no está invirtiendo. Pero cuando usted está empezando, usted dice, no, es que voy a invertir en Bitcoin. Bueno, sí, pero porque no sabes, pues ya después te das cuenta que estás ahorrando. Warren Buffett dice que si no eres capaz de ver tu inversión caer hasta un 50%, es porque no estás preparado para invertir en algo, o mejor, no lo inviertas, porque las inversiones se refiere a riesgo también. Pero entonces, en ese caso que dices que Bitcoin es ahorrar, significa que yo tengo que saber en qué punto comprar, que ya sería un punto de inversionista, o yo puedo entrar simplemente al mercado. Y cuando compras bitcoins, cuando haces una inversión o cuando ahorras en bitcoins, ¿cómo manejas los altos y bajos de los mercados? Bueno, como tres preguntas a la vez, pero tenemos una. Primero, sí, estoy de acuerdo, Warren Buffett tiene la razón. Si usted quiere algo que está creciendo, tenés que entender que lo que está creciendo tiene volatilidad, y la volatilidad es un signo de vitalidad. Entonces hay que entender que lo que usted compre, usted no puede estar mirándolo cada 5 minutos en su celular, eso sí no es. Usted compró porque usted estudió, porque usted se preparó técnicamente y sabe que hay riesgos y sabe que pueden pasar muchas cosas, pero si usted se educó bien, usted tiene convicción para estar tranquilo. A mí me ha tocado ver eso caer de 11.000 a 3.800, me ha tocado verlo caer de 19.000 a 4.200, me ha tocado verlo caer de
36.000 a 22.000, me ha tocado verlo caer de 69.000 a 17.000. Y a mí eso, para mí eso son oportunidades para comprar más barato. Ok. Si usted entiende que Bitcoin es limitado, porque Bitcoin es limitado, es que es algo que nosotros no teníamos en la humanidad. Ah, ¿qué carros? La gente sigue pagando los carros más caros. Toyota sigue haciendo carros más caros. Ah, que la gente sigue pagando ya no $12.000 por un Rolex, sino 15.000. Rolex sigue haciendo más relojes, ¿sí me entiende? Entonces, Sí. exclusivos son muy poquitos ítems y esos poquitos ítems es porque ya no hay. ¿Cuántas Mona Lisas hay? Una. ¿Cuántos Bitcoin hay? Exactamente, 20.999.999.9967. No van a haber más Bitcoin. ¿Por qué no? Porque es una ecuación regresiva. ¿Qué significa eso? Regresivo quiere decir que al principio se produce más y al final se produce menos. Entonces, como te dije ahorita, Satoshi Nakamoto empezó minando Bitcoin. Como estaba en la primera era de Bitcoin, entonces minaban 50 Bitcoin cada 10 minutos en cada bloque de transacciones. Ah, pero no había economía, no habían transacciones. Entonces, ¿qué había? Producción de Bitcoin. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ponía al equipo a minar Bitcoin y lo dejaba ahí trabajando. Entonces, ese proceso de minería de Bitcoin es un proceso de comparación gráfica hoy en día. Pero anteriormente eran procesos de ecuaciones elípticas, que aún lo son, pero solo de manera gráfica. Y eso lo que hace básicamente es hacer una cosa que llaman hashes. El hash es el resultado de un proceso de encriptación. Dependiendo del nivel de proceso de encriptación, pues generas un hash de una magnitud u otra. Bitcoin utiliza una cosa que se llama Secure Hash Algorithm 256, o sea, algoritmo seguro de 256 bytes. Entonces te emite un garabato de una magnitud de 256 bytes, ¿cierto? Eso es un resultado de un proceso de encriptación. Entonces, a medida que se van incrementando los pulsos de encriptación para poder demostrar que el bloque está minado correctamente, el network va pidiendo más energía. Entonces, antes la gente minaba en los equipos, en los computadores. Normales. Ya después se pasaron fue a Graphic Processors Units o GPUs y así fueron avanzando hasta que hoy en día están con una cosa que llaman ASICs. Significa Integrated, o sea, Specific Application Integrated Single, bueno, lo que sea. Yo ya no mino, yo miné por allá en un desierto un tiempo, pero por el ejercicio, para entender cómo funcionaba. Pero eso requiere mucho capital, o sea, un equipo de minería de Bitcoin hoy en día te cuesta 100 millones de pesos y para poder competir en la minería global deberías de tener, no sé, 10.000 de esos si querés ganarte un bloque como mínimo una vez al día. Pero si querés hacer una minería más, como se llama, solo miner, entonces te das unos equipitos así chiquitos que llaman BTAX. Y el BTAX es un solo miner y eso es como comprarse un tiquete de lotería de $300.000. Hace 15 días un solo miner se ganó un bloque. Sí. Se ganó un bloque. $300.000 se ganó el tipo. Okay. Pero entonces, ¿cómo es la minería? ¿Cómo es el proceso de minar? ¿Qué se refiere a minar Bitcoin? En matemáticas hay unas cosas que se llaman ecuaciones elípticas. La ecuación elíptica es más fácil adivinarla que calcularla. Ok. Entonces, lo que hacen los procesadores de minería de Bitcoin es que hacen comparación gráficas de los códigos QR de los hashes de las direcciones criptográficas para determinar que los saldos cuadren con las transacciones que se presentan hasta que ellos encuentren las direcciones comparadas y determinan un bloque con direcciones asignadas con balances correctos que competen o que son compatibles con una transacción. De esa forma agregan la transacción al bloque. Una vez tengan el bloque maximizado en su volumen y cumplan las características específicas de la dificultad del bloque en el momento que el sistema lo pide, entonces me dice dificultad de bloque. Dificultad de bloque es un número súper chiquitico que tienen que encontrar los mineros. Y cuando tienen todas las transacciones verificadas y encontraban la dificultad del bloque, presentan el bloque a los nodos y los nodos empiezan a agregarlo y a compararlo contra las reglas de Bitcoin. Sí, cumple, no se pasó en el total de Bitcoin que existe, no se pasó en el total de subsidio de bloque, las comisiones son las correctas, o sea, todas las características que un minero tiene que hacer. Cuando eso pasa, ellos dicen sí es el bloque correcto y presentan a todos los otros nodos del planeta la cadena completa con un bloque más.
Entonces todos dicen, ah, sí, la verificaron, y hacen el mismo proceso, todos los bloques alrededor del mundo, y agregan ese bloque. Ese minero que se ganó el subsidio de bloque, que fue la primera transacción que puso en el bloque, más las otras transacciones que trajo, y vuelvo y repito, todo esto que te estoy diciendo lo puedes verificar en tiempo real. Tiempo real. Ellos pueden después tocar ese 3.125 Bitcoin que se ganaron solo 100 bloques después, no antes. Porque si no, entonces alguien hace trampa, mueve los Bitcoin y enreda la pita. No, tienen que esperarse 100 bloques, o sea, casi 3/4 de día. O sea, para que se consoliden los bloques. No, para que él pueda mover sus Bitcoin, es una condición de la red. ¿Y quién inventó Bitcoin? Bitcoin lo inventó un grupo criptográfico que se llaman los cypherpunks, y al parecer se utilizó el seudónimo de Satoshi Nakamoto para integrar toda esa información y esas ideas, porque Satoshi o alguien que era Satoshi les pedía favores a los encriptadores que estaban ahí involucrados. Entonces estos encriptadores empezaron a chequear esos procesos, y mientras tanto Satoshi iba trayendo tecnologías maduras que fue integrando en el proceso, porque es que el dinero digital se está tratando de hacer desde hace más de 30 años, no lo habían podido hacer, ya lo hicieron. Usted escuchó sobre Bitcoin en 2016, usted no conocía nada. Se le dio por casualidad en un vuelo. Pero lo estaba buscando desde pelado, no había la hora de encontrarlo. ¿Qué tan importante es estar abierto y tener la mente abierta hacia las oportunidades que se presentan en la vida y ser receptivo para poder probar diferentes métodos y tomar ventaja en una economía y hacer dinero o hacer riqueza? Ese punto es muy difícil porque nosotros los latinos tenemos una horrible costumbre, y es la de colarnos, ¿cierto? Sí. Pésimo eso, porque es baja cultura, es falta de consideración con los que están en la fila antes, etcétera, etcétera. Entonces, vea, yo te digo una cosa, yo he trabajado en el sistema Fiat toda mi vida. He sido industrial, he sido empleado, he trabajado para multinacionales, he trabajado para empresas familiares, he hecho muchas cosas. Y me he encontrado siempre que el empleador, hombre, espera que el empleado le dé el trabajo, la remuneración que le está dando. El empleado espera que la remuneración sea mejor porque la que le están dando nunca es suficiente. Entonces, este sistema que tenemos, el sistema Fiat, es muy complejo porque nadie está contento con lo que tiene, nadie está conforme con lo que tiene. Cuando el planeta se hiperbitcoinice, porque eso va a pasar, apenas hoy en día está el 1.2% o el 1.5% de la población comprando, invirtiendo en Bitcoin, ahorrando en Bitcoin. Ya más adelante, cuando entre el resto del planeta, no solo el valor de Bitcoin se va a disparar, sino también que los principios sociales se van a ajustar. Se van a ajustar. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a una persona que está arrancando la vida, que tiene todas las oportunidades adelante? Le voy a decir varias cosas. Primero, que llegaron en un muy buen momento. Porque mire, yo en este país he vivido guerras, secuestros, asesinatos, violencia, o sea, las cosas más horribles que no tenía por qué haber visto en la vida, me tocó verlas. Entonces eso es traumatizante. Pero a ustedes les tocó un momento en el que primero tienen el mundo en sus manos. Internet está todo al frente. Ustedes escogen botar el tiempo viendo pendejadas o escogen educarse. Hoy en día la universidad, como te dije la vez pasada, ahí dijeron, creo que en los comentarios una gente habla de un portal que uno se puede meter y ni siquiera tiene que pagar por las propagandas, no sé. Pero pues yo considero que el servicio que YouTube presta es muy bueno. Entonces, si querés educarte en criptografía, estudia criptografía en YouTube. O querés educarte en finanzas del sistema Fiat, estudiarlas en YouTube. O querés educarte en Bitcoin, estudiarlo en YouTube. O sea, ahí puedes estudiar lo que quieras. Por ende, digamos, las oportunidades que ustedes tienen al frente son mucho más grandes. Eso sí, estás compitiendo con 8 billones de personas. No como a mí, que me tocó que en la época mía los chinos estaban encerrados y los indios estaban encerrados. Entonces habían 4 billones de habitantes encerrados, entonces éramos 4 billones de habitantes los que estábamos lidiando alrededor del planeta. Ya hoy en día son los 8 o 10, están sueltos todos. Entonces, ¿qué te puedo decir frente a eso? Educate, no tragues entero. Hombre, el no tragar entero puede tener su buena y su mala consecuencia, sí,
porque si no paras bolas te meten en una pirámide y te tumban. Y si paras bolas te puedes enrutar tu camino económico en tu vida de manera correcta, si lo haces bien hecho, lo tienes que estudiar. Bitcoin no es ni para perezosos ni para tontos. Okay. Qué pena pues decirlo, pero es la realidad. No es ni para perezosos ni para tontos. Y si usted es tonto, entonces tenga metodología. Mi padre dice que si usted no tiene memoria, tenga costumbres. Costumbres es otra palabra para metodología, ¿cierto? Okay. Si a vos se te olvida siempre donde dejar la llave en la casa, entonces déjala siempre en un punto. Okay. ¿Sí me entendés? Sí. ¿Por qué me devolví para Bitcoin si me está hablando de inversiones y esas cosas? Porque es que seguir mirando el sistema Fiat es como montarte en un tren y seguir mirando para el pueblo donde estabas, o la estación del tren. No. Sí. Estudia en el tren que estás, date cuenta de lo que viene. Ya Estados Unidos está armando reserva estratégica de Bitcoin, ya China está determinando a ver si se mete o no, Corea ahorita dijo que no, Bután está minando Bitcoin, El Salvador está ahorrando en Bitcoin, la República Central de África tiene Bitcoin como moneda de reserva. Entonces el mundo se está abriendo a Bitcoin, y que yo te haga un consejo y te diga, no, ponete a estudiar finanzas actuales, no, es botar el tiempo. Entonces una pregunta que no me has hecho, pero que te voy a decir, es que vos puedes recibir pago en Bitcoin. Entonces vos no tenés que ir a comprar Bitcoin, a vos te pueden pagar en Bitcoin. Ok. Para que sepas eso. Entonces formas para obtener Bitcoin, vas, compras y lo guardas, o la otra, prestar servicios y que te paguen en Bitcoin. ¿Y cómo se aprende en el camino para ir tomando a medida mejores decisiones? Y cómo poder tolerar las pérdidas y las malas decisiones que se van tomando en el camino para aprender. Yo la pregunta a ustedes la he hecho varias personas, y es una muy buena pregunta, pero nadie ha vivido una vida perfecta. El que haya vivido una vida perfecta es la vida más aburridora del mundo. Okay. Yo tengo más accidentes que años y no me arrepiento de ninguno. Entonces no le dé miedo a equivocarse, pero tampoco vaya a equivocarse. Vuelvo y le repito la ahorita, estudie, prepárese. Se estudia y se prepara para las cosas. Hombre, me salió esto de sorpresa. Bueno, pero ya lo sé, ¿cierto? Que no lo sabía antes, que mucha gente no lo sabe. La próxima no puedo volver a cometer el error. Entonces no le dé miedo a equivocarse. Ahora, emprender, tiene que entender, pregunte, infórmese de qué requiere usted para poder arrancar una empresa. Pero hoy en día usted puede montar una empresa muy fácil. Muy fácil, porque eso es un archivo en la oficina de un abogado, un portal en internet, un Instagram, un celular y un correo electrónico. Eso es una empresa hoy en día. Ahorita me preguntaste algo, entonces te lo voy a indicar. Ve, una empresa no tiene que tener hoy en día todo lo que tiene. Las empresas pueden ser mucho más livianas. ¿A qué me refiero? Que si a mí me dicen hoy en día, hombre, vení, estructurémonos de esta empresa, entonces yo la hago muy sencillo, 0 empleados y todo es facturas. Entonces todo el que me presta un servicio, factúreme, y todo el que me compra algo, le facturo. Por lo tanto, es transparente para el contador y es transparente para usted. Pero eso es estructuras de que el tema de la sola mentalidad de empleados reduce la creatividad de la persona. ¿Le sirve? Me sirve. Okay. Es decir, mientras que tenga la mentalidad de empleado, vas a estar ciego ante las oportunidades que pueden haber hoy en día. Posiblemente, muy posiblemente. Porque una vez en una entrevista un señor me dijo, ustedes los jóvenes tienen oportunidades digitales que nosotros ya no tenemos o que no podemos entender. Tienen todas. Entonces yo le dije, nuestras oportunidades digitales son como las oportunidades de ustedes de terrenos baratos en el pasado. Cuando estamos chiquitos. Es equivalente. Una gran diferencia, que el mercado suyo es todo el mundo, el mío era el barrio. Entonces yo vendía gelatinas, por ejemplo, el barrio. ¿Cuándo me voy a decir, mamá, no me dejes más lejos? En cambio hoy en día usted, por ejemplo, tiene un programa en el que trata de informar a la gente de su generación. Eso es un programa que yo le he visto mucho en los europeos y lo he visto mucho en los gringos, pero no se está dando en los latinos. Vas por buen camino, armalo, gastale tiempo, apoyarte en tus amigos, o sea, que la cosa se haga todos los días más profesional. ¿Para qué? Para que eso vaya cogiendo cancha.
Porque es que, míreme, ¿usted sabe cuántas personas ven CNN en Estados Unidos? No llegan a las 50.000. ¿Usted sabe cuántas personas ven a Joe Rogan? Más de 120 millones. Entonces usted no necesita hoy tener un estudio gigante, con una infraestructura de empresa gigante, con un presupuesto gigante, porque usted con un celular y con un par de lamparitas ya tiene un estudio. Entonces el juego está equilibrado. El juego está equilibrado para todos, porque entonces ya que no tiene recursos, tiene herramientas. Y si tiene ganas y conocimiento, está al otro lado del charco. Entonces básicamente no necesitamos más recursos, sino con las herramientas que tenemos hay que saberlas utilizar y combinar para poder generar un buen impacto en cuanto a un desarrollo de algún proyecto y no ser como que no se quedó sin oportunidades. Ve, un presupuesto muy grande para un proyecto muchas veces es el motivo del fracaso. Ok. Entonces, presupuestos limitados ayudan a incentivar la creatividad. Muchas personas dicen, ok, debería de tomar deuda para empezar mi negocio, pero yo he hablado con varios empresarios y varios empresarios dicen que es mejor utilizar los bancos como potenciador, porque si Son tenés... metodologías. Mira, a todo Ok. el mundo le gusta rascarse las pulgas distinto. Hay gente que es feliz teniendo endeudamiento en sus empresas y jugándole a ese juego. A mí nunca me gustó. Entre gustos no hay colores. Entonces yo respeto los gustos de cada persona y las metodologías de cada persona, pero esos niveles de estrés distintos, porque hay gente que se acuesta a dormir un viernes por la noche sin problema, debiendo 15.000, 50.000 millones de pesos, como hay gente que con 200.000 pesos no es capaz de dormir y tiene que ir a sacar de sus ahorros para ir a pagar, ¿me entiende? Sí. Entonces, ¿a qué me voy yo con eso, hombre? En el sistema Fiat. Es que el sistema Fiat es un sistema basado en deuda. Cuando usted va al banco a sacar 10 millones de pesos de préstamo, ¿dónde está esa plata? No existe. Esa plata no existe. Usted la está creando en el contrato. Y al firmar el contrato de endeudamiento suyo con el banco, usted está creando el dinero. Y por ahí derecho, tiene que conseguirse el dinero, los intereses, que tampoco existe. Entonces es un proceso muy complejo de uno entender cómo funciona un dinero que está montado en una creencia, pero no está soportado ya en oro. Que los billetes cuando yo estaba chiquito decían pesos oro. Pesos. Vaya a Junín, en Junín le venden billetes que dicen pesos oro. Una belleza para que lo guarden en la casa. Entonces el dinero que tenemos está roto. Funciona, pero está roto. Está roto porque no está soportado en nada tangible. No, eso no es un motivo significativo para estar roto. Está roto porque es inflacionario, porque todos los años nos roban el resultado del esfuerzo y de nuestro trabajo, el cual normalmente lo ponemos en dinero. Entonces, ¿qué hizo eso? Que como el dinero es inflacionario y no es un buen lugar para guardar tus ahorros, ¿a dónde te toca irte? A propiedad raíz, o a carros, o lo que sea, ¿cierto? Comprar juguetes, porque eso se valoriza con el tiempo. Entonces eso hace que la propiedad raíz sea mucho más cara de lo que realmente debería ser. ¿Por qué? Porque es que si lo dejo en dinero no vale nada, entonces lo dejo en la casa. Pero entonces si lo dejas en la casa, en el apartamento, o el Airbnb, o lo que quieras comprar, ¿qué tenés? Mantenimiento, administración, prediales, mobiliario, servicios, etcétera, etcétera. Entonces no es gratis. Pero cuando vos compras el Bitcoin, ¿qué tenés que hacer? Nada. Estudiarlo, para saber lo que compraste. Entonces son dos cosas muy distintas. A usted pasa un fin de año, mis ahorros, tanto, ¿cuánto terminaron mis ahorros hoy en día? Pues pucha, gané, perdí, lo que sea, menos la inflación, menos el 15% de la ganancia ocasional. Y sígale sumando porque la declaración de renta viene después. Entonces todo el día el gobierno está detrás de tus ganancias, a menos de que se la escondas. No, yo no quiero esconderle nada al gobierno. Ellos ponen las reglas, nosotros nos ajustamos a los métodos de pasar por encima del juego. No, ojo con esto. Puesta la regla, echa la trampa. A eso le llaman los micos en el Congreso. Cuando ponen una ley tributaria, ellos le meten un montón de miquitos a la norma. ¿Para qué? Para poder tener el loophole, o sea, el hueco alrededor de eso, ¿cierto? Pero en lo que mencionaste ahorita, sí, frente a esas situaciones en las que son tan complejas y tan deteriorantes frente a guardar el resultado de tus ahorros, lo más sano es trascender.
a un sistema monetario independiente de ellos. Ya en los Estados Unidos se removió la ley SAP 121 que no permitía que los bancos hicieran custodia de Bitcoin. Ya la gente hoy en día puede hacer custodia de Bitcoin con el banco, pero pues, ¿qué lógica tiene eso si Bitcoin es para que le haga la custodia a uno? ¿Qué le digo a la gente que ve tu canal, que me parece que estás así, como te digo, estás haciendo lo correcto, seguí haciendo, no te pongas a hacer otras cosas, o sea, este es tu camino, seguite en él, no cambies, como me dijo un enemigo, si escogiste un camino, quédate en él, pues quédate en él, dale, pégate, si ves que te está haciendo bien y que te hace crecer y enriquece tu círculo y avanzas, quédate en él. Si te deteriora, estás en el lugar que no es. Excelente, don Alejo, muchísimas gracias por este espacio y por su Gracias, tiempo, compadre. de verdad. Feliz día. Y por toda esa información.